¿Alguna vez has pensado si realmente es lo mejor mudarte cerca de tus hijos cuando ya eres mayor? Muchos creen que vivir cerca de la familia les traerá tranquilidad y seguridad, pero lo cierto es que la verdadera paz no viene de estar rodeado de seres queridos, sino de confiar en Dios. En Génesis 12.1, el Señor le dice a Abraham que deje su tierra, su familia y la casa de su padre para ir a un lugar que Él le mostraría. Dios tenía un plan más grande para él, y lo mismo puede tener para ti. Hoy vamos a hablar de por qué depender de tus hijos cuando envejeces puede hacerte perder de vista ese propósito que Dios tiene preparado. Verás cómo aprender a confiar más en Él y a mantener tu fe firme puede hacer que vivas esta etapa con mayor plenitud. ¿Estás dispuesto a ver que Dios aún tiene algo hermoso para ti, aunque tus hijos no estén tan cerca? La vida nos sorprende a cada paso. Desde jóvenes trabajamos duro, construimos un hogar, criamos a nuestros hijos, pensando siempre en lo que vendrá. Y cuando llegamos a la vejez, muchos creen que lo más sabio es vivir cerca de sus hijos, como si esa fuera la única forma de estar bien. Parece lógico, pero la verdad es que eso puede terminar siendo un error. No solo puede robarte la paz, sino también afectar la relación con ellos. La palabra de Dios nos enseña que cuando dependemos demasiado de otros, incluso de nuestra propia familia, podemos caer en una trampa. Proverbios 22:7 dice que el que pide prestado es esclavo del que presta. Eso no es solo sobre dinero, también habla de la dependencia emocional, de esperar que nuestros hijos nos den la seguridad que solo Dios puede ofrecer. ¿No es Dios quien siempre ha estado contigo? ¿No fue Él quien prometió nunca dejarte solo? A veces, sin darnos cuenta, ponemos nuestra esperanza en los hijos más que en Dios. Y eso nos deja en una posición frágil, porque ya no vivimos con libertad, sino dependiendo del tiempo y las decisiones de otros. Muchos padres piensan que estando cerca de sus hijos, todo será más bonito, que recibirán cariño, atención y que eso será suficiente. Pero la convivencia forzada sin querer puede traer momentos de tensión, molestias, incluso discusiones. A veces se daña la relación precisamente por querer estar demasiado cerca. Uno de los mayores peligros es la dependencia económica. Cuando ya no se tiene independencia y se empieza a contar con el dinero o los recursos de los hijos, se crea una situación que puede parecer amor al principio, pero con el tiempo se vuelve pesada. Puede nacer una relación de control que, aunque esté disfrazada de ayuda, termina siendo injusta para ambas partes. Por eso la Biblia nos llama a ser prudentes. En Proverbios 6, del 6 al 8, se nos habla de la hormiga que trabaja sin que nadie la mande, que prepara su comida en verano y guarda lo necesario para cuando llegue el invierno. Dios quiere que seamos como esa hormiga, responsables, previsores, sabiendo que Él proveerá, pero también que debemos usar bien lo que tenemos y no depender de nadie más. Hay quienes piensan que mudarse cerca de los hijos garantiza un final de vida lleno de amor y cuidados. Pero se olvidan de que los hijos también tienen sus propios hogares, sus compromisos, sus preocupaciones. Lo que parecía una bendición puede terminar siendo una fuente de tristeza. Muchos padres empiezan a sentir que son una carga, que sus necesidades emocionales no se atienden como pensaban, que esa cercanía no ha traído el calor familiar que tanto esperaban. Y ahí es donde necesitamos recordar que nuestra verdadera compañía no son las personas, sino Dios. Él es quien llena los vacíos, quien consuela, quien nunca se cansa de nosotros. El amor verdadero no se mide por cuántos kilómetros separan a una madre o un padre de sus hijos,
sino por cómo late el corazón dispuesto a amar sin condiciones. Dios no nos creó para depender emocionalmente de otros al punto de cegarnos. Él quiere que confiemos en su plan, que entendamos que nuestra identidad no depende de tener a nuestros hijos al lado todo el tiempo, sino de la relación que mantenemos con Él. El Salmo 37, 25 lo dice claro: fui joven y ya soy viejo, pero nunca vi a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Si Dios cuida de nosotros en todas las etapas de la vida, ¿por qué pensar que solo podemos estar bien si nuestros hijos están siempre cerca? Muchas veces, por miedo a la soledad, algunas personas mayores renuncian a su libertad y comienzan a depender completamente de sus hijos. Pero estar solo no siempre quiere decir estar sin compañía física. Hay quienes viven bajo el mismo techo con sus hijos, pero se sienten solos, ignorados, sin voz ni espacio. Lo vemos seguido: padres que en su vejez ya no son escuchados, que son tratados como un estorbo. Y esa convivencia forzada puede doler más que vivir lejos, pero con dignidad, con paz, sabiendo que uno tiene propósito. Abraham es un buen ejemplo. Él pudo quedarse en Ur, rodeado de los suyos, con la seguridad de su gente. Pero Dios le pidió algo más. Génesis 12, 1 nos recuerda: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No era un plan cómodo, pero sí era un plan con propósito. Dios no lo llamó a quedarse entre los suyos, sino a confiar, a salir, a caminar por fe. ¿Cuántos hoy están convencidos de que su bienestar depende de estar cerca de sus hijos, cuando tal vez Dios los está llamando a algo distinto? He escuchado historias de hombres y mujeres que decidieron vivir lejos de sus hijos y encontraron un nuevo rumbo, una nueva razón de vivir. Algunos se entregaron al servicio en su iglesia, otros construyeron amistades profundas, una nueva familia del alma, otros retomaron sueños que por años habían dejado de lado. En cambio, hay quienes se mudaron para estar cerca de sus hijos y terminaron sintiéndose como extraños, sin lugar propio, dependiendo de las decisiones ajenas. Dios quiere plenitud para nosotros, no una vida de resignación. La parábola del hijo pródigo también nos da una enseñanza grande, no solo para los hijos, sino también para los padres. Lucas 15:13 nos dice que el hijo menor tomó todo lo suyo y se fue lejos. El padre no lo retuvo, no le cerró la puerta, no trató de evitar su partida. Entendió que su hijo tenía que vivir su proceso, que su camino era parte de su crecimiento. Si ese padre hubiera insistido en retenerlo, tal vez el hijo nunca habría partido, pero tampoco habría madurado. A veces, el mejor acto de amor hacia nuestros hijos es dejarlos caminar su propio camino sin amarrarlos a nuestras necesidades. Dios es un Dios de propósitos, de llamados, de movimientos. No nos creó para quedarnos quietos en una etapa, sino para seguir caminando hasta el último aliento. Isaías 46:4 nos asegura: hasta la vejez yo seré el mismo, y hasta que peinen canas yo los sostendré. Yo lo hice, yo los llevaré, yo los sostendré y los libraré. Si Él es quien sostiene nuestra vida, ¿por qué temerle a vivir con independencia? ¿Por qué creer que solo podemos estar bien si nuestros hijos están a unos metros de distancia? La verdadera seguridad no está en su cercanía, sino en la fidelidad de nuestro Señor. La vejez no es una etapa de final, sino una nueva oportunidad de confiar, de crecer, de servir, de seguir viviendo con propósito. No permitas que el miedo a quedarte solo te lleve a tomar decisiones que te roben la paz. No pongas tu confianza en la compañía de tus hijos.
Ponla en la presencia de Dios. Él es quien dirige tus pasos, quien cuida tu alma y quien abrirá el camino correcto. Desde siempre, Dios ha puesto orden en la familia, en la vida, en cada etapa. Cada una tiene su tiempo, y si nos aferramos a una que ya terminó, podemos estar cerrando la puerta al nuevo plan que Dios ha preparado para nosotros. Muchos padres, con el corazón lleno de amor, piensan que la vejez debe vivirse al lado de sus hijos, como cuando eran pequeños y uno estaba en cada momento de sus vidas. Pero la palabra de Dios nos muestra algo profundo y hermoso. Cada generación tiene su propio llamado, su propia historia. En Génesis 2:24 se nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Este versículo no habla solamente del matrimonio, sino de un principio que viene de Dios. Un principio que nos enseña que los hijos no están hechos para quedarse siempre bajo el mismo techo, sino para caminar su propia senda, guiados por la mano del Señor. Cuando los padres se quedan demasiado cerca, aunque lo hagan con buenas intenciones, puede aparecer una dependencia que hace daño. Dios nos da a los hijos como un encargo sagrado, sí, pero ese encargo no significa que tengamos que sujetarlos para siempre. Ellos crecen, maduran y necesitan tomar decisiones por sí mismos. Si el amor se transforma en una necesidad constante de estar siempre al lado, ya no es amor en libertad, sino una atadura que hace difícil avanzar, tanto para padres como para hijos. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y esos planes no siempre incluyen vivir a pocos pasos de los hijos. A veces nos llama a soltar, a confiar. Mire a Moisés, que fue criado en palacio, lejos de su familia verdadera, y sin embargo allí comenzó el camino que Dios había preparado para él. O piense en José, vendido por sus propios hermanos, separado de todo lo que conocía, y sin embargo en aquella tierra extraña, Dios lo usó para hacer cosas grandes. La distancia no fue castigo, fue parte del plan divino. Moisés no dejó de amar a los suyos cuando salió de Egipto, pero esa separación era necesaria para convertirse en el libertador del pueblo. Y José, cuando se reencontró con sus hermanos, pudo decir con paz en el corazón: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Así actúa Dios. Él permite separaciones no por crueldad, sino para hacernos crecer en fe y propósito. Si insistimos en quedarnos junto a los hijos solo porque tememos a la soledad, podemos sin querer estorbarles en su camino. El amor de verdad deja espacio, no aprieta. No se trata de romper los lazos familiares, sino de permitir que se transformen en algo más maduro, donde el respeto y la libertad vayan de la mano. La Biblia dice en 1 Corintios 13 que el amor es paciente, bondadoso y no busca lo suyo. Amar a los hijos es darles libertad para vivir, no cargarles con nuestras necesidades emocionales. Y sí, a veces ese apego tan fuerte acaba trayendo tensiones dentro del hogar. Cuando los hijos se casan, crean nuevas prioridades, nuevas maneras de vivir. Si los padres tratan de estar siempre presentes, pueden interferir sin querer en ese nuevo equilibrio. Hay que recordar que Dios también les ha dado a ellos un nuevo papel, una nueva misión. Hasta Jesús, cuando comenzó su ministerio, dejó claro que su llamado venía primero. Cuando su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, respondió en Mateo 12:48, 50, con palabras que aún nos conmueven: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
no dijo eso por desprecio, sino para enseñarnos que la conexión más profunda no es la de la sangre ni la cercanía física, sino la que nace del propósito de Dios. Por eso, queridos hermanos, si Jesús mismo puso su llamado por encima de los vínculos familiares, ¿por qué muchos insisten en creer que su felicidad depende solamente de estar cerca de sus hijos? Dios nos llama a confiar, a soltar y a dejar que Él escriba la historia de cada uno, incluso cuando eso significa estar un poco más lejos, pero nunca fuera de su amor. El problema no es querer estar cerca, eso es natural, especialmente cuando uno se hace mayor. El asunto está en pensar que estar físicamente cerca de los hijos es lo único que traerá paz y estabilidad. A veces se toman decisiones por nostalgia, por miedo a lo que viene, por la esperanza de sentirse más seguros si se está al lado de los hijos. Pero Dios no quiere que vivamos con miedo. Él nos llama a vivir con confianza. En 2 Timoteo 1:7 leemos que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando uno se apoya en Dios, no necesita buscar seguridad en las personas, porque sabe que su verdadero refugio es el Señor. La Biblia es clara, cada momento de nuestra vida tiene un propósito. En el Antiguo Testamento, los ancianos eran respetados como sabios, como quienes daban consejo y guiaban con su experiencia. No vivían dependiendo de sus hijos, sino que tenían un lugar especial dentro del pueblo. En Job 12:12 se nos dice que en los ancianos está la sabiduría y en los muchos años la inteligencia. La vejez no es un tiempo para retirarse del todo, sino para seguir siendo una bendición. Cuando uno se enfoca solamente en estar cerca de sus hijos, puede dejar de ver lo que Dios aún quiere hacer por medio de su vida. Tener miedo a estar lejos de los hijos no debería ser lo que dirija nuestras decisiones cuando llegamos a una edad avanzada. Dios sigue siendo fiel, esté uno donde esté. Isaías 41:10 lo dice muy claro: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te da fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano derecha. Eso quiere decir que Dios nos respalda sin importar el lugar ni quienes estén alrededor. Caminar con Dios es tener la seguridad de que nunca estamos solos. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es más que suficiente para recordarnos que estar cerca de los hijos no puede ser la base de nuestra seguridad. Es Dios quien sostiene, quien da, quien renueva nuestras fuerzas. Si Él ha creado cada etapa de la vida, también ha preparado todo lo que necesitamos para vivirla bien. Confiar en Dios es dejar de querer controlarlo todo y aceptar que sus caminos son siempre mejores. Estar físicamente cerca de los hijos no asegura que uno esté bien, pero confiar en Dios sí lo hace. Cuando la fe entra en el corazón, el miedo se va y la paz de Dios lo llena todo. Filipenses 4:7 lo explica muy bien. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La seguridad verdadera no se encuentra en los vínculos humanos, sino en saber que Dios está con nosotros en cada paso. Y es que estar cerca físicamente no siempre quiere decir que haya verdadera unión entre las personas. Hay quienes creen que al vivir cerca de sus hijos, la relación mejorará, que compartirán más, que habrá un lazo más fuerte. Pero muchas veces la cercanía puede traer conflictos, diferencias, silencios dolorosos. Puede hacer que uno se sienta más solo que estando lejos. La verdadera conexión viene del corazón, no de la distancia. La Biblia enseña que el amor y la unidad no dependen del lugar donde uno viva,
sino del propósito que Dios tiene para cada relación. Dios pensó a la familia como reflejo de su amor, pero también quiso que cada uno caminara su propio camino sin necesitar siempre la presencia del otro. En el Salmo 68:6 se dice que Dios hace habitar en familia a los solitarios, saca a los cautivos a prosperidad, pero a los rebeldes los deja en tierra seca. Eso nos dice algo muy profundo. Dios no nos deja solos. Él pone en nuestro camino a quienes necesitamos en cada etapa. No es estar cerca de los hijos lo que da sentido a nuestra vida, sino saber que estamos donde Dios quiere que estemos. Pensar que el amor se mide por la cercanía puede hacernos esperar cosas que quizás no llegan, y eso puede herir. Lo importante es confiar en que Dios está guiando nuestra historia, incluso cuando los hijos están lejos. Hay padres que piensan que al estar siempre presentes físicamente en la vida de sus hijos, recibirán cariño, atención y compañía, pero muchas veces se dan cuenta de que eso no garantiza una relación cercana ni momentos de calidad. A veces estar demasiado cerca puede hacer que uno sienta que está invadiendo el espacio del otro, y eso va desgastando la armonía del hogar. Jesús nos enseñó que lo más importante no es la cercanía física, sino hacer la voluntad de Dios. En Lucas 8:21, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, él respondió que su madre y sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Eso nos recuerda que la familia, más que estar siempre junta en el mismo lugar, está llamada a crecer, a madurar, a avanzar. Dios mismo permite que los caminos se separen para que cada uno cumpla su llamado con libertad y sin interferencias. Cuando los padres se esfuerzan por quedarse cerca de sus hijos, pensando que así conservarán la unidad familiar, muchas veces no se dan cuenta de que están frenando el crecimiento y la independencia que cada hijo necesita. En muchos casos, estar separados físicamente ayuda a que la relación sea más fuerte, porque se aprende a valorar los momentos compartidos sin la carga de estar conviviendo todo el tiempo. Jesús mismo nos dio ese ejemplo. Cuando resucitó, no se quedó físicamente con sus discípulos, sino que los envió a cumplir su misión. No les pidió que se quedaran juntos, sino que fueran por todo el mundo a anunciar el Evangelio. En Mateo 28, 19, 20, les dejó claro que la misión era lo primero. Les dijo que hicieran discípulos de todas las naciones y les prometió que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia no dependía de estar al lado físicamente, sino de una comunión espiritual que no tenía fronteras. Obligar la cercanía puede traer más problemas que bendiciones. Los hijos que han formado su propia familia necesitan tener su propio ritmo, sus propias costumbres, su propio espacio. Cuando los padres deciden vivir muy cerca con la intención de estar presentes en la vida diaria, muchas veces se topan con que sus hijos tienen otras prioridades, otros compromisos, otras responsabilidades. Eso puede causar decepciones, sentimientos de rechazo y tristeza. Y en vez de acercarlos, puede alejarlos más. Estar bajo el mismo techo o en la misma calle no significa que haya más amor. En muchos casos, la distancia ayuda a conservar el respeto y la admiración, mientras que estar demasiado juntos puede llevar a la rutina, al fastidio y a dejar de valorar lo que se tiene. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que separarse para cumplir con lo que Dios les pedía. Abraham dejó su tierra y a su familia para seguir el llamado de Dios. Moisés se apartó de su gente en Egipto para ser preparado en el desierto. Pablo no se quedaba en un solo lugar
porque entendía que su misión no dependía de quedarse con los mismos, sino de seguir la voluntad del Señor. En todos estos casos, la distancia no rompió las relaciones importantes, sino que permitió que cada uno viviera su llamado sin que las emociones mal ubicadas estorbaran el plan de Dios. El amor verdadero no pone condiciones ni exige estar siempre al lado del otro. En 1 Corintios 13:5 se nos dice que el amor no busca lo suyo. Eso quiere decir que no insiste en lo que uno cree que es mejor para sí mismo, sino que se enfoca en el bien del otro. Amar a los hijos también es darles la libertad de construir su camino sin imponerles la cercanía, como si eso fuera una prueba de amor. Así como un hijo que ama a sus padres no necesita tenerlos siempre a su lado para demostrar ese amor, tampoco los padres tienen que depender constantemente de sus hijos para sentirse amados. El cariño se puede vivir de muchas maneras y no siempre necesita cercanía física. A veces, el temor a quedarse solos hace que muchos padres quieran vivir cerca de sus hijos, pero la verdadera compañía viene de quienes de verdad nos llevan en el corazón y en la oración, aunque estén lejos. La Biblia nos recuerda que Dios mismo se encarga de suplir lo que necesitamos, incluyendo relaciones valiosas que pueden aparecer incluso en la última etapa de nuestra vida. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La sociedad muchas veces ha enseñado que en la vejez uno debe depender de sus hijos, pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. En la Escritura vemos que cada persona tiene una misión que va más allá de su círculo familiar. En Tito 2, del 3 al 5, se nos anima a que los mayores sean guía para los más jóvenes, que compartan su sabiduría y su experiencia. Eso nos enseña que la vejez no es para quedarse de brazos cruzados, sino para seguir sirviendo en el plan de Dios. Quienes dedican su tiempo a ayudar, a aconsejar, a compartir lo que han vivido, descubren un propósito que no depende de la cercanía con sus hijos. Claro que es natural desear estar cerca de la familia, pero cuando esa cercanía se vuelve una necesidad que define quiénes somos o cómo nos sentimos, puede llegar a impedirnos avanzar espiritualmente. Dios no nos llama a vivir atados a personas o lugares, sino a confiar en su guía en cada etapa de nuestra vida. Filipenses 4:7 nos dice que la verdadera paz viene de Dios, no de lo que nos rodea, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El amor verdadero deja espacio, no aprieta ni posee. La relación entre padres e hijos debe basarse en el respeto, en escucharse mutuamente y en creer que Dios tiene un camino para cada uno. Estar cerca físicamente puede ser una bendición cuando se da con libertad, pero no debe ser una carga ni una condición para tener alegría. En la vejez, el verdadero sostén es Dios, el refugio fiel que no cambia. Aunque nuestros hijos estén lejos, la vejez no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Durante muchos años, uno se dedicó a construir, a criar, a sostener la casa. Pero llega un momento en que los hijos hacen su propia vida. La casa que antes tenía risas, ahora se llena de silencio. Y las obligaciones de antes ya no están. Entonces surge una pregunta sincera: ¿y ahora qué? Muchos buscan llenar ese vacío queriendo estar cerca de sus hijos, pensando que ahí está el sentido de su vida. Pero la palabra de Dios nos muestra que sus planes van mucho más allá. Él sigue llamando, sigue hablando, sigue usando a los que están dispuestos a escucharlo. Abraham tenía 75 años cuando Dios le pidió que lo dejara todo. No era un joven empezando, era un hombre mayor
que podía haber elegido quedarse tranquilo, disfrutando lo que había logrado cerca de su familia. Pero Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. No le dio la opción de quedarse cómodo, no le ofreció garantías de que el camino sería fácil, ni le explicó cómo iba a hacer todo. Solo le dio una dirección y le pidió que confiara. Si Dios pudo llamar a Abraham cuando ya era mayor, si pudo darle una tarea que lo sacó de lo que conocía, llevándolo a un lugar incierto, ¿por qué tanta gente piensa que cuando uno envejece ya no hay más propósito en la vida? Jesús nunca dijo que la vida se trata de quedarse quieto, de conformarse. En toda la Biblia vemos cómo Dios llama, empuja, guía. No hay ni un solo momento donde el Señor diga: ya basta, quédate ahí, ya no tengo nada más para ti. Incluso cuando somos mayores, Él sigue teniendo planes. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado para liberar a Israel, y en Éxodo 7:7 se dice claramente su edad. Es como si Dios quisiera que todos supiéramos que nunca es tarde para hacer lo que Él nos pide. Caleb, con 85 años, dijo con firmeza que todavía se sentía tan fuerte como el día que Moisés lo envió, según Josué 14:11, y fue valiente para reclamar la tierra que Dios le había prometido. Estos hombres no se excusaron con su edad, no se aferraron a lo de antes, sino que vieron su momento como una oportunidad para seguir caminando con Dios. Pensar que la vejez es solo para retirarse, para depender de los demás o para esperar que pase el tiempo, no es algo que venga de la palabra. La verdadera paz no se encuentra simplemente en estar cerca de los hijos, sino en estar dentro del plan de Dios. Si uno pone toda su esperanza en la familia y deja de buscar lo que Dios quiere hacer en su vida, se corre el riesgo de perderse algo más grande. Nuestra vida no está limitada por los años que tenemos ni por el entorno familiar, sino por nuestra disposición a seguir escuchando a Dios. Jesús lo dejó muy claro cuando dijo en Mateo 16:24: si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No habló de buscar comodidad ni de quedarse quieto. Habló de dejar cosas atrás, de hacer sacrificios, de caminar. Cuando uno envejece, puede caer fácilmente en una dependencia emocional que impide oír a Dios con claridad. El deseo de estar cerca de los hijos puede volverse lo más importante, y eso puede tapar la voz del Señor. Algunos sienten en su corazón que deberían servir en algún ministerio, ayudar en su comunidad o comenzar una nueva etapa de crecimiento espiritual, pero lo dejan de lado porque les da miedo alejarse de su familia o piensan que ya no pueden hacer nada útil. Pero la Biblia no enseña eso. En Isaías 46:4, Dios hace una promesa firme: hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta que encaneciere os sostendré. Si Él sostiene, si Él guía, si Él no cambia, ¿por qué pensar que solo vamos a estar seguros si estamos cerca de los hijos? La historia del profeta Elías es una muestra clara de lo que puede pasar en cualquier etapa de la vida. Después de haber sido usado por Dios de una manera poderosa, llegó un momento en el que se sintió agotado, perdido, sin rumbo. Se escondió en una cueva, esperando alguna señal, pensando que su tiempo ya había pasado. Pero Dios no lo dejó ahí. En Primera de Reyes 19:9, el Señor le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? No fue una pregunta cualquiera, sino un llamado para que se detuviera a pensar. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué se había frenado? ¿Por qué pensaba que ya no había nada más por hacer? Elías creyó que ya no podía seguir, pero Dios le mostró que aún quedaba camino por recorrer, que su historia no había terminado. El temor a la soledad ha hecho que muchas personas tomen decisiones que las alejan de lo que Dios realmente quiere hacer
en sus vidas. Han buscado estabilidad en estar cerca de sus hijos, en vez de buscarla en la presencia de Dios. Han construido su identidad en la familia, en vez de construirla en la misión que el Señor aún les tiene preparada. Han dejado que el miedo guíe sus decisiones, cuando debería ser la fe la que marque el rumbo. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que no depende de lo que pase afuera, ni de si los hijos están cerca o lejos, ni de lo que el mundo llama seguridad. Dios nunca ha llamado a nadie a quedarse estancado. Cada etapa de la vida tiene su sentido en Él. Dios no nos llamó nunca para quedarnos quietos sin avanzar. Cada etapa de la vida viene con algo nuevo, con un reto fresco, una oportunidad más para crecer, una forma distinta de servir. Los que entienden esto saben que su valor no depende de estar cerca de los hijos, sino de estar cerca de Dios. Saben que no es la familia aquí en la tierra la que llena el corazón, sino la compañía constante del Padre Celestial. Saben que mientras uno respire, todavía hay misión, porque cada nuevo día es una ocasión para seguir en el camino que Dios ha preparado. La Biblia nos muestra con claridad que Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue enviando. El problema no es la edad, ni la distancia, ni si las cosas han cambiado. El verdadero problema empieza cuando el corazón ya no está dispuesto a lo que Dios quiere hacer, cuando se elige lo fácil en lugar de aceptar el reto, cuando el miedo se mete donde debería estar la fe. La historia bíblica está llena de hombres y mujeres que fueron llamados en momentos que muchos considerarían demasiado tarde, y sin embargo, Dios hizo maravillas con ellos. Vale la pena que cada persona se detenga un momento y se pregunte si está aferrándose a la idea de que su única opción es estar cerca de los hijos, o si tiene el valor de escuchar la voz de Dios, aunque lo lleve a otro lugar. Dios no ha dejado de tener planes, no ha dejado de tener propósitos, y sigue llamando a los que tienen el corazón dispuesto. La vejez para Dios no es el final de la historia, sino el inicio de algo nuevo cuando uno se pone en sus manos. El resentimiento es algo que se mete calladamente y crece cuando las cosas no salen como uno esperaba. A veces uno decide vivir cerca de los hijos en la vejez por miedo, por necesidad, pensando que así tendrá compañía, pero luego viene la decepción. A veces los padres sienten que no reciben la atención que esperaban, y los hijos, con sus vidas llenas de compromisos, sienten que ahora tienen una carga más. Esto con el tiempo puede traer resentimientos que hacen daño, no solo a la relación entre padres e hijos, sino también al corazón, alejándolo de esa paz que Dios promete a quienes confían en Él por encima de todo. El amor verdadero no obliga, no exige reconocimientos a cada rato. En 1 Corintios 13:5 se nos recuerda que el amor no guarda rencor. Eso quiere decir que no lleva cuentas, no guarda en el corazón las faltas del otro. Pero cuando estar cerca de los hijos se convierte en motivo de tristeza porque no se cumplen nuestras expectativas, entonces el resentimiento empieza a asomarse. Estar juntos mucho tiempo puede hacer que salgan malentendidos, opiniones diferentes, y se empiece a sentir que ya no se tiene la misma relación de antes. La Biblia dice que el amor es paciente y sabe comprender, pero también nos enseña que hay momentos en los que hay que aprender a soltar, a confiar en que Dios tiene un plan para nuestra vida, aunque no se vea claro en el momento. Esperar que los hijos llenen todos los vacíos del alma puede ser peligroso. Puede hacer que se conviertan en nuestro centro,
cuando el único que debe ocupar ese lugar es Dios. Él no quiso que una generación cargara con la responsabilidad emocional de otra. En Filipenses 4, 6 y 7 se nos dice que no debemos angustiarnos por nada, sino orar y presentarle todo a Dios. Solo Él puede darnos esa paz que no se puede explicar con palabras. Si ponemos nuestra tranquilidad en los hijos, vamos a sufrir cuando no respondan como queremos. Si el corazón no está firmado en Dios, cualquier descuido, por pequeño que sea, puede sentirse como abandono, aunque no haya mala intención. Jesús enseñó que la paz no se encuentra en lo que nos rodea, sino en nuestra relación con Dios. En Juan 14, 27 dijo: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da. Con eso nos mostró que la verdadera paz no viene de quién está cerca o cómo nos tratan, sino de confiar en que Dios no falla y que siempre cuida de nosotros. Poner en los hijos la responsabilidad de llenar ese vacío es injusto. Tarde o temprano, eso va a traer frustración de los dos lados. El amor no crece bajo presión, sino cuando se da libremente, sin esperar nada a cambio. Vivir juntos todos los días puede hacer que salgan a la luz diferencias que antes no se notaban. Los hijos ya son adultos, tienen sus hogares, sus costumbres, sus prioridades. Eso no significa que no amen, pero la vida cambia. Y en esos cambios Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo fiel y sigue siendo la fuente de todo lo que necesitamos. A veces, cuando los padres deciden mudarse cerca de sus hijos para estar más unidos como familia, descubren que la cercanía física no siempre trae consigo armonía. Surgen diferencias en la forma de vivir, en cómo se organiza el tiempo o en las expectativas que los padres tienen sobre cuánto compartirán sus hijos con ellos. Aunque los hijos aman a sus padres, no siempre pueden dedicarles el tiempo que estos esperan. Eso duele. Es fácil sentirse dejado de lado, como si uno ya no importara tanto. Pero es importante recordar que nuestro valor no está en cuánto tiempo nos dedican los demás, sino en cuánto confiamos en Dios. Isaías dice que Dios da paz completa a quien pone su mente y corazón en Él. Y esa paz no depende de si los hijos nos visitan o no. Depende de nuestra relación con el Señor. Cuando dejamos que Dios llene nuestro corazón, ya no estamos contando las horas que pasamos con los hijos, sino agradeciendo por el amor que sí hay y por la oportunidad de cultivar una relación verdadera con ellos, aún con poco tiempo. El problema del resentimiento es que no se queda quieto. Empieza como un pequeño dolor, pero si lo dejamos crecer, endurece el corazón. No solo nos aleja de nuestros hijos, también nos aleja de Dios. Hebreos nos advierte que una raíz de amargura puede crecer y contaminarlo todo. Cuando guardamos dolor en el alma porque nuestras expectativas no se han cumplido, podemos volvernos fríos, distantes, incluso con Dios. Perdemos la alegría de vivir, pero el perdón es la salida. Jesús fue muy claro cuando dijo que si perdonamos, también el Padre nos perdona. Y si no lo hacemos, tampoco Él lo hará. Perdonar no es decir que estuvo bien lo que pasó. Es decidir que ese dolor no tendrá la última palabra en nuestra vida. No vale la pena cargar con rencores cuando Dios tiene tanto más que darnos. Para que en la vejez no se nos llene el corazón de resentimiento, hay que aprender a soltar las expectativas que nos hacen daño. No podemos controlar todo. Mejor es agradecer a Dios por lo que sí nos ha dado. Las relaciones familiares deben nacer del amor, no de la obligación. Los hijos no están aquí para llenar el vacío de los padres, ni los padres para ser una carga. Cada uno tiene su llamado y su camino con Dios. No hace falta vivir en la misma casa para tener una relación profunda.
Cuando el amor es verdadero, se expresa con respeto, con apoyo y con oración. Esa es la clase de amor que permanece. Dios quiere que la vejez sea una etapa llena de vida, no de tristeza. El Salmo 92 nos asegura que aún en la vejez daremos fruto, estaremos vigorosos. Si en lugar de poner la esperanza en la atención de los hijos la ponemos en Dios, entonces esta etapa puede ser hermosa, porque la verdadera seguridad no viene de quien está cerca, sino de saber que Dios está con nosotros. Él da todo lo que necesitamos para vivir en paz y con un corazón agradecido. Cuando el corazón está bien enfocado, no hay lugar para el resentimiento, solo para la alegría de saber que Dios tiene un propósito para cada etapa de la vida y que aún en la vejez Él sigue obrando en nosotros. Confiar en Dios es lo que nos da seguridad. No importa cuán cerca o lejos estén los hijos, lo que importa es que nuestro Padre Celestial nunca nos deja solos. La idea de que solo estaremos bien si nuestros hijos están cerca es algo que los seres humanos inventamos, pero no es lo que Dios planeó para nosotros. En toda la Biblia jamás se presenta la vejez como un tiempo de depender por completo de los hijos, sino como una etapa donde la fidelidad de Dios se muestra con más fuerza. Confiar en Dios es el mejor regalo que uno puede dejar a sus hijos, no solo porque los libera de una carga que no les corresponde, sino porque permite vivir con sentido y plenitud hasta el último suspiro. El libro de los Salmos nos recuerda que Dios sostiene a los suyos aún en la vejez. En el Salmo 37, versículo 25, el rey David dice con claridad: fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Esto no es solo una reflexión, es una promesa firme. Dios no abandona a quienes confían en Él. Aún así, hay muchas personas que viven angustiadas por lo que vendrá. Tienen miedo de quedarse solas, de no tener suficiente o de que ya no tengan un lugar importante en la vida de sus hijos. Pero es justo en esos momentos cuando la fe debe hacerse más fuerte que el miedo. Vivir pensando en el futuro y dependiendo emocionalmente de lo que otros hagan solo trae angustia. En cambio, quienes han aprendido a apoyarse en Dios encuentran paz en cualquier situación. Jesús nos enseñó que no vale la pena preocuparse por lo que aún no ha pasado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 31 al 34, dijo: no os afanéis, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este mensaje nos recuerda que Dios es quien cuida de nosotros en cada detalle. No hace falta aferrarse a la seguridad que nos puedan dar los hijos, porque la verdadera seguridad viene de su presencia y de su provisión. Si uno mira la vida de los grandes hombres de fe en la Biblia, se da cuenta de que la confianza en Dios no tiene edad. Abraham, Moisés, Caleb y tantos otros siguieron caminando con Dios aun cuando ya eran ancianos. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado a liberar al pueblo. Caleb, a los 85, pidió la tierra que Dios le había prometido. Para quienes sabían que su vida dependía de Dios, la edad nunca fue un obstáculo. Cuando una persona cree que solo puede ser feliz si sus hijos están cerca, se cierra a todo lo que Dios todavía quiere hacer con ella. El miedo a estar solo ha llevado a muchos a tomar decisiones apresuradas, buscando a toda costa mantenerse cerca de sus hijos, en vez de preguntarle a Dios qué quiere. Pero la soledad no es el final del camino para quien confía en el Señor. En Isaías 41, versículo 10,
Dios hace una promesa que no falla. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta palabra nos asegura que no estamos solos. Dios está con nosotros, siempre. Él nos guía, nos fortalece, nos sostiene. La vida cristiana no se trata de controlar todo, ni de buscar seguridad en los demás, sino de rendirse por completo a la voluntad de Dios. Cuando los hijos sienten que sus padres han puesto toda su felicidad en ellos, pueden sentirse abrumados, incluso si los aman mucho. La mejor manera de bendecir a la familia no es exigiendo atención constante, sino dejando una herencia de fe y confianza en Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, se nos manda a transmitir la fe a quienes vienen detrás. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La relación entre padres e hijos no fue pensada para crear dependencia, sino para enseñar la fe. La meta es que el conocimiento de Dios se siga transmitiendo a través del ejemplo de una vida que confía en Él. Pensar que la estabilidad depende de tener cerca a los hijos ha hecho que muchos pierdan grandes oportunidades. En lugar de servir, enseñar o seguir creciendo espiritualmente, se aferran a un modelo familiar que ya ha cambiado. Pero Dios no nos puso en este mundo para quedarnos quietos o vivir del recuerdo. Cada momento de nuestra vida tiene sentido, incluso cuando el cabello se vuelve blanco y las fuerzas disminuyen. La vejez también tiene su misión. En la carta a Tito, capítulo 2, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo nos anima a que los mayores sean ejemplo, que con su forma de vivir enseñen a los jóvenes. Que los hombres mayores sean sobrios, serenos, sensatos, firmes en su fe, llenos de amor y paciencia. Y que las mujeres mayores vivan con reverencia, sean maestras del bien. Eso es lo que Dios espera de quienes han llegado a esta etapa. Que guíen, que acompañen, que brillen con la luz que Él mismo ha puesto en sus corazones. No se trata de vivir pendientes de los hijos como si nuestra alegría dependiera de ellos. Cuando nos aferramos demasiado, podemos ser como un lazo que no deja que ellos ni nosotros vivamos en libertad. Jesús fue claro. Él dijo que nuestra vida no debe girar solo en torno a la familia, sino en nuestra relación con Dios. En Mateo 10:37 dijo que quien ama más a su padre o madre, o a su hijo o hija, que a él, no es digno de él. Y no lo dijo para que dejáramos de cuidar a nuestros seres queridos, sino para enseñarnos que Dios debe ser lo primero. Cuando Él ocupa ese lugar, entonces podemos amar bien a los demás, sin ataduras, sin miedo. Podemos bendecir a nuestros hijos sin cargarlos con nuestras propias necesidades. La fe nos llama a confiar en que Dios es suficiente. Y quienes han aprendido a depender de Él, saben que su alegría no depende de quien está cerca, sino de la paz que viene al saber que Dios cuida de todo. El legado más grande que podemos dejar no es estar siempre presentes, sino mostrar una vida firme en el Señor. En 2 Timoteo 1:5, Pablo recuerda la fe de Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. No fueron sus consejos los que formaron al joven, sino el ejemplo de su fe. Cada día es una oportunidad para crecer, para confiar, para vivir con sentido. La vejez no es un tiempo para sentarse a esperar, sino un tiempo en el que Dios sigue obrando en nosotros si estamos dispuestos a seguirlo. Quien entiende esto, vive con paz. No vive esclavo de la compañía de los hijos, sino agradecido por cada momento, sabiendo que es Dios quien sostiene cada parte de su vida. Filipenses 4:19 nos lo dice con claridad.
Mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa promesa basta para caminar sin miedo. Saber que Dios no falla es suficiente para dormir en paz. Confiar en Él es el mejor regalo que podemos dejar, porque enseña que no necesitamos depender de nada ni de nadie más. Quien vive así disfruta cada etapa, sin ansiedad, sin angustia, sin pensar que la felicidad está en manos de los demás. La paz que Dios da no necesita garantías humanas. Está basada en la verdad de que Él es fiel. La vejez no es solo una etapa más, es un tiempo donde Dios quiere mostrarnos cosas que antes no veíamos. No es simplemente acumular años o resignarse. Es parte de un plan. Es una oportunidad para ver con otros ojos, para vivir con más profundidad, para experimentar el amor de Dios de forma más íntima. Pero muchos llegan a este momento de la vida con la idea equivocada, creyendo que estar cerca de sus hijos es lo único que les dará sentido. La realidad es otra. Esta etapa está llena de riquezas espirituales que solo se descubren cuando miramos con los ojos de la fe. En la juventud estamos ocupados construyendo, alcanzando metas, estableciendo caminos. En la vejez, Dios nos llama a algo distinto, no porque no haya nada que hacer, sino porque el llamado cambia. Cuando ponemos toda nuestra esperanza en estar siempre rodeados de la familia, podemos perdernos lo que Dios quiere mostrarnos en esta etapa de la vida. La Biblia no pinta la vejez como un tiempo en que uno debe depender completamente de los hijos, ni vivir sintiéndose incompleto si ellos no están cerca. Más bien, es presentada como una época llena de sabiduría, de peso espiritual, de nuevas misiones que vienen directamente de Dios. Es un momento especial, porque ya no hay tantas distracciones y el alma empieza a escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Pensar que los hijos deben ser el sostén emocional en la vejez es una idea que no viene de la palabra. Dios ha provisto siempre en cada capítulo de nuestras vidas, ha abierto caminos y ha sostenido a quienes confían en Él. El deseo intenso de tener a los hijos cerca muchas veces nace del miedo, del temor a la soledad o de pensar que sin ellos la vida pierde su sentido. Pero esa dependencia puede convertirse en una barrera para que descubramos lo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta última etapa. Cuando el corazón se suelta de esa necesidad de estar pegado físicamente a los hijos y empieza a descansar en Dios, uno entra en una etapa nueva, llena de crecimiento y plenitud. Uno de los errores más comunes en la vejez es pensar que ya no hay nada que aprender. Pero es justo ahora cuando el Señor comienza a enseñarnos las lecciones más profundas, aquellas que no podríamos haber entendido de jóvenes. Lecciones sobre la paciencia, sobre la gratitud, sobre rendirse completamente a su voluntad, sobre dejar atrás lo que ya no hace falta y abrazar lo que tiene valor eterno. Cuando uno es joven quiere acumular, cuando está en la adultez busca afirmarse, pero en la vejez el llamado cambia. Es el tiempo de compartir lo aprendido, de dejar una herencia de fe, de vivir con sabiduría y preparar el alma para lo que viene después de esta vida. Muchos llegan a esta etapa con una sensación de que todo lo importante ya pasó, creyendo que ya no sirven, que su papel quedó reducido a ver cómo sus hijos siguen adelante. Pero Dios no ve la vejez así. Él la honra. En su mirada, este es un tiempo lleno de propósito, de peso, de influencia. En la Biblia, los ancianos eran los que aconsejaban, los que guiaban con sabiduría, los que eran escuchados porque habían vivido y conocido al Señor de cerca. Ese es el plan de Dios. La vejez no es una sala de espera, sino un campo nuevo donde se lucha con otras armas, donde el cuerpo puede ser más frágil, pero el espíritu se vuelve más fuerte
y la relación con Dios se hace más íntima. Vivir cerca de los hijos no está mal en sí, pero puede volverse un error si esa cercanía se convierte en el único refugio emocional, si creemos que sin eso no podemos seguir adelante. Dios no pensó la familia como un sistema donde una generación cargue con la responsabilidad de darle sentido a la vida de otra. Los hijos tienen su camino, sus propios desafíos, su propio llamado. Querer que giren alrededor de nosotros solo va a generar frustración y peso innecesario para todos. A veces, Dios permite que haya distancia, no como un castigo, sino como una oportunidad. Cuando los hijos crecen y empiezan sus propias historias, cuando sus vidas van por rumbos distintos, no significa que el amor desaparezca. El amor se transforma. Ya no depende de estar cerca físicamente, sino de estar conectados desde el corazón, desde la oración, desde el respeto por el camino que Dios le da a cada uno. La distancia puede ser una herramienta que Dios usa para enseñar nuevas maneras de amar, para que aprendamos a confiar más en Él y para que cada generación se libere de expectativas que no son parte del plan divino. La plenitud en la vejez no está en tener a los hijos al lado todo el tiempo, sino en estar dentro de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado que no se cancela con los años. Incluso en la ancianidad, Dios sigue hablando, sigue guiando, sigue llamando. Los hijos pueden traer consuelo, claro que sí, pero no deben ser la fuente de nuestra seguridad. Si el corazón está anclado en Dios, la paz no depende de quién está cerca o lejos, porque la verdadera estabilidad viene de saber que Dios sigue con nosotros hasta el último día. Llegar a viejo no significa que se acabó el tiempo de servir, sino que ese llamado ahora tiene otra forma. La sociedad nos quiere convencer de que la vejez es tiempo de retiro, pero para Dios es tiempo de crecer en lo espiritual. Hay cosas en la vida que no se aprenden leyendo un libro ni viendo pasar el tiempo. Hay una autoridad que solo llega cuando uno ha caminado años con el Señor, cuando ha visto su mano una y otra vez en medio de las pruebas. Esa sabiduría no se improvisa, se forma con los años, con las lágrimas, con las oraciones hechas en la madrugada. Y esa influencia, esa capacidad de tocar vidas, la tiene quien ha aprendido a apoyarse en Dios desde joven hasta la vejez. Tener a los hijos cerca es un anhelo hermoso, pero no es lo que da sentido a los días que llegan con el pelo blanco. El verdadero gozo aparece cuando uno descubre qué quiere el Señor en esta etapa y camina de su mano. No está mal querer estar cerca de la familia. Lo que está mal es pensar que sin eso no se puede ser feliz, porque la compañía que sostiene no es la humana, sino la de Dios. Y cuando Él llena el alma, uno ya no siente el peso del abandono, ya no se deja atrapar por el miedo a quedarse solo, ya no necesita que todo esté bajo control para descansar en paz. Aprender a envejecer con paz es aprender a creer que Dios planeó cada capítulo de nuestra historia con amor. La vida no se le escapó de las manos, ni siquiera en la vejez. Por eso no se trata de decir que vivir cerca de los hijos esté mal, sino de entender que poner en ellos todo el centro de la vida puede hacernos perder algo más grande, la plenitud que Dios tenía pensada para este tiempo. Cuando uno pone su confianza en Dios, la vida cobra sentido. No importa quién esté al lado y quién no. Dios no pensó la vejez como un rincón triste lleno de recuerdos, sino como un tiempo profundo, un tiempo para ver cosas nuevas, para entender lo que antes no entendíamos, para vivir lo que antes no vivíamos. Y quien decide vivir así, encuentra alegría en cada día, sabiendo que lo mejor que puede dejarle a sus hijos no es estar presente en todo momento,
sino mostrarles con su vida que se puede confiar en Dios hasta el último suspiro. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario y compartir cómo has visto la fidelidad de Dios en esta etapa de tu vida. No olvides darle me gusta al video si crees que puede ayudar a otros y suscribirte al canal para seguir caminando juntos en esta jornada de fe. Recuerda, no estás solo. El Señor va contigo cada día y aún en la vejez, Él sigue teniendo propósito para ti.